Saludos estudiantes, soy el profesor Vicente Noriega y en esta ocasión veremos una presentación acerca del movimiento parabólico. El objetivo de esta presentación es darle a conocer al estudiante un vistazo general acerca del movimiento parabólico o movimiento también conocido de proyectil. En esta presentación se conocerán las características generales de este movimiento. También se analizarán cómo es su comportamiento y las ecuaciones que lo definen. ¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico no es más que una combinación entre un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical, en donde la única aceleración presente es la gravitatoria, y la cual está descrita por las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones no son más que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y a su vez, existe un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal, el cual, como está ausente de aceleración, su velocidad es constante y está descrita por la siguiente ecuación. A modo de recordatorio, tenemos que un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ausente de aceleración, por lo tanto su velocidad es constante en todo el recorrido. Las ecuaciones que describen este movimiento las podemos observar aquí debajo, donde la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, y a su vez, reordenando esta ecuación, tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo y el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Por otro lado, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un movimiento en el cual se mantiene una aceleración constante. En nuestro caso particular es la aceleración gravitatoria que mueve los objetos de la parte superior a la parte inferior. Como podemos observar, esta es una trayectoria hacia abajo donde el objeto cae desde una altura acelerando hacia abajo debido a la aceleración gravitatoria. Este es otro caso en donde se le aplica una velocidad inicial al objeto, él sube hasta una altura máxima en donde su velocidad se hace cero y por efecto de inercia la aceleración gravitatoria impulsa al objeto a recorrer la distancia descrita a continuación. Ya conociendo o recordando, mejor dicho, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vayamos a describir cómo es el comportamiento de un movimiento parabólico. En primera instancia, utilizaremos un eje de coordenadas cartesianas. Denotaremos el eje horizontal como el eje de las X y el eje vertical como el eje de las Y. Haremos que el inicio de la trayectoria coincida con el origen para efectos prácticos de desarrollo de problemas y de interpretación gráfica. Entonces, el movimiento parabólico consta de un lanzamiento con una velocidad inicial. Este vector de velocidad inicial está orientado con la horizontal por un ángulo θ. Este ángulo θ tiene un valor mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados. Entonces, a medida que la partícula empieza a describir la trayectoria parabólica, podemos notar que el vector velocidad ya empieza a disminuir debido a que la aceleración gravitatoria está frenando el ascenso de la partícula. Pero como la aceleración solo es en el sentido vertical superior hacia el inferior, la velocidad, la componente de la velocidad horizontal se mantiene constante. A medida que la partícula empiece a describir la trayectoria parabólica, su componente vertical empieza a disminuir, mientras su componente horizontal se mantiene constante.
Esto ocurre hasta un punto máximo en donde se ocurre el caso de que se completa la altura máxima de la parábola. Y en este caso particular, la velocidad horizontal o componente de velocidad horizontal aún sigue manteniéndose constante, pero la velocidad en y o la componente en y se hace cero. En este punto podemos garantizar que se ha completado la altura máxima de la parábola. Y en este punto también se conoce como la mitad del recorrido de la parábola. Son dos datos importantes que tendremos que tener en cuenta para la interpretación de los problemas. La siguiente animación nos mostrará de una manera gráfica cómo es el comportamiento del vector velocidad en una trayectoria parabólica. Debido a la no existencia de la aceleración en el sentido horizontal, podemos notar cómo el módulo de la velocidad horizontal se mantiene constante durante toda la trayectoria. Por otro lado, esto no le ocurre a la componente vertical de la velocidad, ya que existe una aceleración gravitatoria que va de la parte superior a la inferior. La velocidad, cuando es ascendente, empieza a disminuir hasta un punto máximo donde se hace cero, que es donde vimos anteriormente que ocurre la altura máxima. Y debido a la inercia, el movimiento continúa y la velocidad empieza a crecer nuevamente hasta un punto donde llega a ser de igual módulo pero en dirección opuesta a la velocidad inicial. Este es el comportamiento típico del vector velocidad en un movimiento parabólico. A continuación, desarrollaremos las magnitudes más representativas en un sistema parabólico. Como primera instancia, veremos cómo se describe la altura máxima en un sistema parabólico. Utilizaremos esta ecuación de cinemática en donde dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, las dos en sus componentes verticales, es igual a 2 veces la aceleración vertical por la diferencia de alturas. Entonces, para obtener la altura máxima tenemos que la velocidad final es 0 y la diferencia de altura de la parábola es considerada la altura máxima. Entonces, reorganizando y eliminando valores, obtenemos que la altura máxima no es más que menos la velocidad inicial en y o la componente vertical al cuadrado entre 2 veces la aceleración gravitatoria. Como observación sabemos que la aceleración gravitatoria en el sistema internacional es aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado, y como consideramos siempre que el sentido ascendente es el positivo y la aceleración gravitatoria es de superior a inferior, por lo tanto este módulo es negativo, por lo que el resultado sería positivo en tal caso existe alguna duda al respecto. Continuamos con las magnitudes. Ahora tenemos lo que es el tiempo del recorrido, que no es más que la duración de la partícula en ascender en la parábola, llegar a su punto máximo y llegar a la misma altura inicial pero del lado opuesto. Para esto utilizaremos la ecuación en la que dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración en y por el tiempo. Como un dato conocido, verídico, para encontrar este valor, podemos utilizar nuevamente el de la altura máxima, en donde sabemos que la velocidad final en y es 0 y el tiempo de la parábola es la mitad porque llega a su punto máximo. Reorganizando esta ecuación tenemos que la mitad del recorrido es menos velocidad inicial en y entre la aceleración en y. Para tener el tiempo completo solo despejamos el 2 y tenemos que el tiempo total de la parábola, de recorrido de la parábola, es menos 2 por la velocidad inicial en y entre la aceleración en y. Y por último,
veremos cómo se consigue el desplazamiento horizontal. Como ya vimos, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, son dos movimientos que ocurren a la par en el movimiento parabólico. Por lo tanto, el tiempo del recorrido obtenido con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el mismo tiempo en que la partícula se desplaza horizontalmente. Por ende, en la ecuación de movimiento horizontal tenemos que la diferencia de posición es la distancia máxima de la parábola, su velocidad constante es la velocidad en x, el tiempo es el tiempo del recorrido que ya encontramos en el paso anterior. Por lo tanto, reorganizando, obtenemos que la distancia máxima en x es igual a la velocidad constante en x por menos 2 por la velocidad inicial en y entre la aceleración en y. Y estas son las ecuaciones estándares para describir movimiento parabólico. Sin más, con esto concluimos esta presentación con lo siguiente. El movimiento parabólico es la unión de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde comparten el mismo tiempo de duración. La única aceleración presente es la gravitatoria y tiene como módulo un valor aproximado en el Sistema Internacional de 9,8 metros por segundo cuadrado. El ángulo de inclinación de la velocidad inicial es mayor a 0 y menor a 90, porque si es igual a 0, sería un movimiento totalmente horizontal, y si es igual a 90, sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y en el caso particular llamado caída libre, en donde solo actuaría la aceleración gravitatoria. Cabe destacar que con el valor del ángulo θ o el ángulo de inclinación del vector velocidad inicial, para obtener cuál es el desplazamiento máximo horizontal, se debe utilizar el ángulo de 45 grados. Y con esto me despido, esperando que esta presentación sea de su agrado, sea de beneficiosa, y nos veremos pronto en otro video. Muchas gracias.